Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Este versículo nos enseña que el pueblo de Dios puede atravesar por diferentes situaciones adversas, situaciones difíciles. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que a pesar de estas dificultades, tú y yo podemos manejar dichas situaciones sin que éstas nos vayan a detener en nuestra lucha por alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Atribulados, mas no angustiados. La palabra atribulado viene del griego tlibo, que significa aflicción, la cual puede ser en situaciones adversas, en momentos desfavorables, en situaciones complicadas. Hombres como Job atravesaron por momentos de tribulación a tal punto que maldijo el día en que nació. Job capítulo 3, versículo 3. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Jeremías, en un momento de tribulación, al igual que Job, también maldijo el día en que nació. Jeremías capítulo 20, versículos 14 y 15. También el mismo Elías llegó a expresar a Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Podríamos seguir enumerando a varios hermanos y hermanas en la fe, porque hay muchos ejemplos. Es imposible que no tengamos tribulación, aflicciones, momentos de adversidad. Son parte de nuestra vida como cristianos. La angustia es un estado de intranquilidad. Se siente una inquietud intensa, provocada por una situación desagradable, una amenaza, un peligro. Satanás quiere atribularnos, quiere afligirnos, a tal punto que nos lleva a la angustia, a sentir esa intranquilidad y a quitarnos la paz en nuestro interior. Jezabel buscaba a Elías para matarlo. Jezabel le quitó la tranquilidad a Elías, quien se angustió por la amenaza de muerte. Muchas veces nos sentimos angustiados, intranquilos. No podemos dormir por las circunstancias adversas que estamos enfrentando. Nos olvidamos de que tenemos a alguien en quien confiar en medio de nuestras tribulaciones. Atribulados pero no angustiados, porque la confianza real en Dios nos libera de la angustia. Para la palabra angustiados hay un significado. Significa hacerse estrecho o sin salida. En nuestra vida podemos sentir incertidumbre. No sabemos lo que puede suceder en medio de esas situaciones difíciles que estamos pasando. Podemos sentirnos sin salida, pensando que no hay solución a nuestro problema, a nuestra tribulación. ¿Cuántas veces, verdad, nos hemos sentido en un camino sin salida? La angustia puede llegar si se pierde la confianza. Pero tú y yo tenemos que saber que tenemos una salida. Esa salida se llama Jesucristo. Yo recuerdo hace años diferentes pancartas cuando evangelizábamos por las calles. Cuando la Iglesia Cuerpo de Cristo salía a las calles y hacíamos evangelismos, recuerdo esas pancartas, esos carteles. La solución a tus problemas es Jesús. Jesús es la salida a tus adicciones. La respuesta es Jesús, la clave de todo es Jesús. Podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados porque nuestra confianza está en Jesús. Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Es decir, tendremos tribulaciones. Tendremos momentos tristes. Sin embargo, no debemos angustiarnos. Jesús también expresó confiad. Versículo 33. Pues la aflicción o tribulación no debe llegar al punto de que sintamos una angustia todo el tiempo. Además, Jesús dijo que enviaría a otro consolador que iba a estar con nosotros.
El griego tlibo, cuyo significado decíamos que es aflicción, también se usa para hacer referencia a la tarea de prensar o exprimir las uvas, razón por la cual la palabra tribulados, utilizada por el apóstol Pablo, nos da una idea de estar soportando gran aflicción, opresión, estar bajo presión en medio de las dificultades. Eso puede provocar angustia. Pero una vez más, recuerda lo que Jesús dijo: confiad. El rey David sabía que no debía angustiarse en medio de las situaciones adversas porque puede inducirle a que su confianza en Dios disminuya. Lo expresó en el Salmo 42, verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esto es curioso lo que hace aquí David, porque empieza a preguntar, empieza a hacer preguntas, pero se está respondiendo también. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. A lo mejor tú en este día te estás haciendo preguntas y sabes dónde obtener las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué no acudir a ese lugar que puede dar respuesta, solución a tus problemas? ¿Por qué no acudir a Jesús? Jesús es la solución a todos tus problemas. Y si no lo crees, te devolvemos los pecados, como dice Michael Rodríguez en una de sus canciones. También lo dice la tribu de Benjamín, es curioso. Si no estás satisfecho, pues nada, te devolvemos tus pecados. Pero Jesús no defrauda. Él es la solución a cualquier problema que se puede presentar. Nos podemos sentir abatidos, sin ánimo, sin fuerzas, atribulados, afligidos, pero debemos esperar en Dios. No te angusties. Sigue confiando, que tarde o temprano era algo por tu causa. David decía, y Marcos Witt en una canción, creo que era Sana Nuestra Tierra, decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, verso 3. Muchas veces es difícil no angustiarnos, pero debemos confiar en Dios. Debemos perseverar en medio de nuestros padecimientos, porque los mismos, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, los mismos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y eso es verdad. Hay una persecución increíble hacia nuestros hermanos en la fe. En África cada día asesinan a más cristianos. ¿Qué decir en países donde el Islam es la religión que opera, que gobierna, que dirige? ¿Qué decir si viajamos, por ejemplo, a países en Asia? La persecución que están sufriendo muchos hermanos. En Radio Solidaria hemos tenido el placer de entrevistar a Ted Blake. De hecho, hace unos meses Daniel Diez le hizo una entrevista sobre la persecución a los cristianos, cómo va aumentando cada día más. Puertas Abiertas, este ministerio que está trabajando y que nos da informe, nos da detalles de cómo está la actualidad ahora mismo en nuestros hermanos perseguidos. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. En apuros, mas no desesperados. La palabra apuros viene del griego aporumenoi, que es uno de los significados de estar perplejo, de dudar, es decir, de estar confuso, desconcertado, sin saber qué hacer o decir. Por lo cual muchas veces en medio del apuro podemos hacer cosas que no debemos. Podemos caer en desesperación. El rey Saúl estaba en un apuro cuando los filisteos se reunieron en Micmas. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Primera de Samuel capítulo 13, verso 6. Esto provocó en medio del aprieto, del apuro, que el rey Saúl se desesperara y cometió un gran error. Al ver que Samuel no llegaba, al ver que el pueblo desertaba, ofreció holocausto, razón por la cual Samuel reprendió a Saúl y le dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que te había ordenado. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Increíble, ¿verdad? Cometió un error.
En medio de su apuro, de su tribulación, cayó en desesperación y actuó. Mira lo que dice Samuel. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Por esta acción de Saúl. Podemos estar en apuros, pero no hay que caer en la desesperación. Dios te va a dar la salida en medio de los problemas, en medio de las situaciones que se te están presentando. Jonatán, cuando procuraba pasar a la guarnición de los filisteos en medio de esos dos peñascos, de los dos desfiladeros, a pesar del apuro, jamás desesperó. 1 Samuel capítulo 14, verso 4. Jonatán supo esperar confiando en Dios y derrotó a los filisteos. Y es necesario que en medio de la dificultad podamos mantener la calma. Creo que son estas imágenes que últimamente andan en redes sociales. Keep calm, ¿no? Es necesario que tú y yo en medio de las dificultades podamos mantener la calma. No desesperarnos, sino al contrario, esperar en Dios porque Él nos va a dar la victoria en nuestras batallas. Perseguidos, mas no desamparados. Israel en el desierto frente al Mar Rojo, Faraón detrás de ellos. Se sentían perseguidos, sin escapatoria, pero no estaban desamparados, no estaban solos. El Dios que los había sacado de Egipto estaba con ellos. Fue quien les abrió camino en medio del mar. No los dejó desamparados. Y Dios jamás nos dejará desamparados, siempre nos dará una salida. No estamos solos, pues como dijo uno de los profetas del Antiguo Testamento, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién lo dijo? Nuestro gran hermano Jeremías, capítulo 20, verso 11. Elías en el desierto se sentía solo, desamparado, pero Dios le hizo saber que no estaba luchando solo. ¿Qué le dijo Dios a Elías? 7,000 todavía hay cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Así hoy en día hay un pueblo de Dios que jamás se rinde y que en medio de las dificultades Dios jamás ha desamparado. Por lo tanto, no hay que doblegarse ni sentirse solo como se sintió el siervo de Eliseo cuando miró venir a los sirios. ¿Qué le dijo Eliseo a Dios? Señor, ábrele los ojos para que vea que tú estás con nosotros. Cuando venía el ejército de los sirios con sus carros, con los caballos, el criado de Eliseo se turbó, pero el profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:16. Para que podamos decir las palabras de Eliseo, debemos abrir nuestros ojos espirituales, tal como dijo Eliseo. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Así que podemos sentirnos perseguidos, pero jamás estaremos desamparados. Tenemos un Dios que está con nosotros. Y por último, derribados pero no destruidos. Quiero que leas conmigo Jueces capítulo 20, versículo 21. La Escritura dice que cuando los hijos de Israel consultaron a Dios acerca de quién subiría en la batalla para enfrentar a Benjamín, Dios les dijo que subiría Judá. Sin embargo, a pesar de esto, mira lo que dice. Los hijos de Benjamín, Jueces capítulo 20, versículo 21, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Esto es tremendo. Dios dijo que iba a subir Judá. Y a pesar de esto, los hijos de Benjamín, es decir, los enemigos, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban derribados, pero no estaban destruidos. ¿Por qué? Porque consultaron nuevamente a Dios. Si subían de nuevo. Y una vez más, Dios les dijo que subieran a la batalla. No sé tú, pero cualquiera después de la primera derrota, al ser derribado, seguramente uno no se quiere levantar, ¿verdad? El pueblo de Israel no estaba dispuesto a caer derrotado. No querían ser destruidos. Israel había perdido una batalla, pero no la guerra. Reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Esto es lo que sigue diciendo Jueces capítulo 20. El problema es que nuevamente fueron derrotados. Lloraron, se lamentaron, pero una vez más fueron a la batalla. Lo que me llama la atención es la determinación de Israel para seguir insistiendo en obedecer a Dios
de ir a la batalla. Además, lo maravilloso de todo esto es que a la tercera vez, como suelen decir ese famoso refrán, a la tercera va la vencida, ¿no? La escritura dice que Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel y mataron los hijos de Israel aquel día a 25.100 hombres de Benjamín. Jehová derrotó a Benjamín. ¿Qué significa esto? Pues que Dios pelea nuestras batallas cuando ya no podemos con nuestras propias fuerzas. Si nos disponemos a obedecer, si nos disponemos a levantarnos después de cada derrota, podremos decir que fuimos derribados, pero no derrotados, no destruidos. Por lo tanto, nuestro Dios nos da la victoria. Seguramente hay gente que quiere verte destruido, destruida. ¿Verdad? Los supuestos amigos de Jeremías miraban si claudicaría. Prevaleceremos contra él. Tomaremos de él nuestra venganza. Es lo que dice Jeremías capítulo 20, versículo 10. A Sansón, después que le cortaron el pelo, la lista de esta mujer, ¿cómo se llamaba? Dalila la lista. Como dice Michael Rodríguez, Dalila la lista se hizo estilista con un corte de cabello. Pues a Sansón, cuando le cortaron el cabello, le sacaron los ojos. Se burlaban de él. Sin embargo, ni Jeremías se dejó derribar, ni Sansón pensó que ya no podía hacer nada. Mató a todos los filisteos, aún en ese estado. Podemos estar atribulados, pero jamás angustiados. En apuros, pero sin entrar en la desesperación. Sentirnos perseguidos, pero Dios jamás nos deja desamparados. Incluso podemos ser derribados, pero nunca seremos destruidos porque tenemos a Dios de nuestra parte. No lo olvides, Él está contigo siempre, como poderoso gigante. No temas, sigue confiando en Él. Él te dará a su tiempo la victoria, no lo dudes.